¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Retórica, aquí en Somos Resistencia, los viernes a las 10 de la noche y el encuentro de los domingos a las 15:30. En una semana, la que estamos finalizando, que ha tenido muchísimo material para el análisis, para comentarlo, y que nosotros hemos preparado todo un contenido referido a 3 o 4 de ellos que creemos concitaron la atención, no en desmedro de los tantos que acontecen en la República Argentina, sino de aquellos que creemos valía la pena detenernos, mirarlos y a partir de ahí, como siempre decimos, ¿no?, tratar de elaborar algún análisis que a su vez genere disparadores para el análisis justamente y o el debate, que siempre, sobre todo en estos tiempos, es tan beneficioso, pero tratando que esté alejado ese debate del grito estentorio, ¿no?, que casi siempre es una demostración plena de que se acabaron los argumentos y por lo tanto el enojo, la ira y todos aquellos aspectos dogmáticos en cuanto a la forma de expresarse por una parte y también en cuanto a la defensa del mismo, nos llevan a admitir otro tipo de puntos de vista desde otros lugares, desde otras perspectivas, con diferentes dimensiones. Y no podemos soslayar la finalización prácticamente ya del Campeonato Mundial de Fútbol, que acaparó la atención plena de los argentinos y también lamentablemente de los latinoamericanos, de las representaciones latinoamericanas, cuando estuvieron en juego, pero que después, como quedaron ya fuera de campeonato, fuera de certamen, se ha diluido bastante ese interés. Y hay quienes lo asocian directamente con la visibilidad, la atención, la puesta en foco de un mundial de fútbol con la posibilidad de desatenderse de aquellos otros aspectos que tal vez no resulten tan gratos, fundamentalmente para quienes están en los oficialismos. Y estamos hablando del poder en la política y de algunos que en su momento levantaron todas las formas de seguir diferentes certámenes deportivos, hoy dicen que únicamente son utilizados como para justamente no tener la lupa en aquellos aspectos económicos, sociales, políticos que tanto están sacudiendo a nuestro país en los últimos tiempos. De eso nos vamos a ocupar en el transcurso del programa. Y otro aspecto que también queríamos hacer mención y hemos seleccionado fílmicos justamente para ir ilustrando nuestro programa es el de los despidos en la agencia Telam, que como tales pueden servir como la síntesis de aquello que debería ser en cuanto al funcionamiento de los organismos estatales dentro de un aspecto más macro como lo es el Estado en su conjunto, pero también la forma en que esos organismos del Estado se desempeñaron, los usos directamente atribuibles a cada uno de los campos en los cuales está ese organismo, decíamos, pero que en los últimos días, con este tema de los despidos en la agencia Telam, puso nuevamente en la mira a los medios públicos de comunicación. Y como sabemos, en la Argentina básicamente son 3, la agencia oficial de noticias Telam, Canal 7, en que obviamente ya desde la ATC se convirtió en aquel medio más utilizado por los gobiernos de turno o por las administraciones de turno, y la otra pata sería Radio Nacional. Estos 3 organismos que tuvieron diferente denominación o dependieron de diferentes áreas de gobierno en los distintos gobiernos desde 1983 para acá, para no irnos tan lejos, fueron puestos en la mira, decíamos, y tal vez sean
los más notorios hoy porque son medios de comunicación, pero que en el fondo también dejan traslucir lo que con menos visibilidad está aconteciendo en esos otros estamentos que pertenecen al Estado Nacional, otras instituciones como por ejemplo el INTA, el INTI, por citar solamente a dos de ellos, Vialidad Nacional, y podríamos seguir enumerando. En el transcurso del programa estaremos comentando, analizando, dando nuestro punto de vista y también las opiniones que en los últimos días, en las últimas horas ha suscitado ese tema tan controversial, con más de 350 despidos en toda la República Argentina. Y el otro aspecto, el otro tema, mejor dicho, que también queremos tocar hoy, tenemos mucho material afortunadamente, es el del 9 de julio. Pero no solamente en el aspecto festivo, en el aspecto recordatorio, sino tomando algunos conceptos que a nivel municipal, provincial y nacional se dieron en ese momento, usando la expectativa de mucha gente y también las ganas de mirar esos desfiles, esos coloridos trajes que se muestran, para incluir algún aspecto netamente político, partidario y, por qué no, ideológico. Además, también en esta semana se iniciará la Bienal 2018 de Esculturas, que concita la atención de la provincia, del país y del mundo, con una tarea que viene realizándose desde hace ya bastante tiempo y que tendrá su punto cúlmine después de la semana, con la entrega de la realización del certamen, la Bienal, la entrega de premios que concita la atención de muchísima gente. Esos serán los tres aspectos fundamentales de nuestro contenido de hoy, y antes de ello, de nuestra primera pausa, para después entrar ya en el tema de los despidos en organismos nacionales, le proponemos recordar la semana que hemos transcurrido en estas imágenes.
Chicos, me escribió Maya, que me quiere ver. ¿Qué hago? ¿Maya? No, sacate el jogging y vení. Acá hay una Maya cada 3 personas. Mirá, es Maya, Maya. No, vos tenés que encontrarte con vos mismo. Te paso el link de una charla de un gurú. Es como un GPS emocional. Vos lo que necesitas es un cabrio. Fíjate en que subí ayer. Por ser vos, te da un 15% de comisión. ¿Te parece? Pues se van. Deja la heladera vacía, la cama vacía. Vos un calentador no tenés, ¿no? Te hago el 12. Pero estoy perdiendo guita. Che, Maya se puso muy linda, ¿eh? A ver. Sí, aprovechá, vos sos un 4. Con suerte. Chicos, Maya. Solo tus amigos tienen más respuestas que Internet. Por eso en el mes del amigo, si sos cliente de Personal y Fibertel, te regalamos 10 GB para que uses el celular a full con tus amigos. Somos Personal y Fibertel y nos unimos para acompañarte mejor. Y en las imágenes que veíamos, que nos mostraban la semana que habíamos transcurrido, incluimos algunas de las que serán tema en el contenido de hoy de Sin Retórica. El tema, por ejemplo, de la Bienal, también de la reunión que el presidente Macri efectuó con las máximas autoridades del radicalismo nacional, sobre todo como para tratar de poner un poco de paños fríos por las declaraciones que en su momento había efectuado la diputada nacional Elisa Carrió, que tanto molestaron a una Unión Cívica Radical que al parecer a veces muestra evidentes signos de cansancio y hartazgo, no solamente por lo que diga Lelita Carrió, sino también por los hechos que va protagonizando. Ojalá para el bien de la coalición gobernante en el país se encuentre aquellos puntos de coincidencia, porque de lo contrario el mensaje que va transmitiendo a la sociedad es la de un permanente forcejeo, más allá de las explicaciones que se pretendan dar, que son una coalición electoral, que tienen diferencias, que éstas se expresan, que no se oculta nada, pero en estos tiempos en la Argentina en la que se tienen las venas tan abiertas, puede entrar cualquier tipo de bacteria, si se nos permite la figura, como para graficar esas imágenes que veíamos, ¿no? La del presidente tratando de hacer suyo aquella famosa frase de calma radicales. También en esas imágenes veíamos las del la Bienal, que se iniciará en pocas horas, si usted nos está viendo el viernes, y ya en pleno desarrollo si lo hace el domingo. Y en el final, el festejo en Croacia por la clasificación para la final del mundo. Y eso que se veía como una nube, en realidad era cerveza lanzada al aire por quienes estaban en una plaza en la capital croata, mirando en pantalla gigante esa clasificación frente a los ingleses, nada menos, para una inédita, para ellos, final del Mundial de Fútbol. En este bloque, como les anticipábamos también, queremos hacer referencia a un tema que ha preocupado y muchísimo, y que ha tenido más visibilidad que otros temas parecidos, como lo fue la desvinculación, el despido de más de 350 trabajadores en la agencia de noticias Telam en nuestro país. Recordemos, ya lo hemos dicho, pero la agencia de noticias junto con Canal 7 de Buenos Aires y Radio Nacional forman lo que es el sistema de medios públicos en la Argentina, que desde 1983 a la fecha ha tenido el organismo que los nuclea diferentes denominaciones, pero todas ellas con un sentido de llevar adelante de la mejor manera posible esta actividad que, como dijimos, tal vez tenga mucha más repercusión, mucho más eco, mucho más rebote en los diferentes medios, por ser justamente medios de comunicación. Y desde 1983 a la fecha fueron varios los partidos políticos que dirigieron nuestro país. El alfonsinismo en el 83, posteriormente el menemismo, con todo lo que cada uno de ellos tuvo como característica e impronta propia. Después la alianza entre el radicalismo
y un sector de la ex izquierda peronista, posteriormente el periodo de Eduardo Duhalde, de Néstor Kirchner, de Cristina Fernández y hoy el del presidente Mauricio Macri. Y en todas esas gestiones de administración, de gobierno, cada uno de ellos ha dicho que los medios públicos deben ser o deben estar al servicio del Estado y no del gobierno de turno. Es una frase trillada que todas y cada una de las administraciones utiliza, pero que en la efectiva gestión de cada uno de ellos pocas veces se ve, porque quien más, quien menos ha puesto su tinte partidario, político, partidario e ideológico en la forma no solamente de gestionar administrativamente cada uno de esos medios, sino también en lo que más importa, en los contenidos. Y tanto Canal 7 como Radio Nacional, como la agencia Telam, han sido muy pero muy criticados por la entonces oposición durante no tanto el gobierno de la primera parte del kirchnerismo, la de Néstor Kirchner de 2003 en adelante, sino a partir del 2007 con la llegada de Cristina Fernández a la presidencia de la Nación y mucho más específicamente a partir de la entrada en vigencia de la denominada Ley de Medios de Servicios de Comunicación Audiovisual en nuestro país, porque en la oposición se decía, o quienes estaban en la oposición en ese momento, que se utilizaban esos medios no como para hacer una difusión y una comunicación institucional del gobierno y del Estado, sino para hacer propaganda política utilizando los fondos que todos los argentinos pagamos como para mantener la vigencia y la actividad de cada uno de esos medios. Insistimos, aunque sea redundante, Canal 7, Radio Nacional y la agencia de noticias Telam. Y justamente este último organismo en la semana fue título de muchos otros medios colegas por la desvinculación de 354 personas con todo lo que eso significa y también el cierre temporario, dicen, de las agencias de Telam en el interior del país, las filiales, como por ejemplo aquella que funcionaba aquí en la ciudad de Resistencia. Nosotros hemos extraído de la filmación de la sesión en la que el ministro Hernán Lombardi, el titular del sistema de medios públicos en la Argentina, fue a dar o a exponer o a dar explicaciones a los diputados de por qué se tomó esta medida, a qué se debe, cuáles fueron los fundamentos. Y vamos a escuchar primero al ministro Hernán Lombardi en una extensa sesión, porque duró más de 2 horas y media, casi 3 horas diríamos, en la que reflejaba los presupuestos de la medida que tomaron, en este caso, con los empleados, con los agentes de la agencia Telam. Y lo decía de la siguiente manera. Bueno, como ustedes saben, gracias Rolo, el Telam, como otra sociedad del Estado, está en la órbita, de acuerdo a la nueva ley de ministerios, del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos. Quiero agradecer a los señores diputados la oportunidad de expresar la visión del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos sobre la situación de la Agencia de Noticias Estatal, Telam, y permitirnos que a través de sus representantes el conjunto de los argentinos tome conocimiento de este tema de vital importancia, por lo que el derecho a la información significa una sociedad democrática y por lo que la administración de los recursos de todos implica en un momento de necesaria austeridad. Es necesario, en primer término, comprender que los despidos de Telam no son un fenómeno descontextualizado ni un arbitrio caprichoso. Por el contrario, son la consecuencia lamentable pero imprescindible de un problema estructural de larga data. Para comprender ese problema tenemos que definir primero qué es y para qué sirve una agencia pública de noticias. En un contexto de infoxicación, donde estamos, evidentemente escuchamos hablar de posverdad, el acceso a información confiable
no es solo un derecho, sino que es una necesidad imperiosa. Pero para que ello suceda, se requiere una agencia que trabaje con estricto criterio profesional y un pluralismo alejado de cualquier intención manipulatoria. Solo en el marco de la función que pretendemos por una agencia estatal de noticias y de las transformaciones que la tecnología impone a la profesión periodística, podemos comprender y analizar las medidas que el directorio de TELAM nos propuso al sistema de medios públicos y que nosotros aprobamos y está el directorio de TELAM llevando adelante. Los 354 despidos no son una situación aislada ni responden a un escenario coyuntural. Por el contrario, son el resultado de un análisis profundo y exhaustivo que el directorio de la empresa viene realizando desde hace 2 años y medio. Este directorio, compuesto por profesionales de reconocida trayectoria en el periodismo, ha recibido de mi parte una única instrucción: actuar con pluralismo y absoluto profesionalismo. Durante ese lapso, la empresa ha cumplido con todas sus obligaciones salariales, ha respetado todos los derechos laborales, ha invertido en tecnología y ha mejorado las condiciones de trabajo. Sin embargo, ha sufrido 61 medidas de fuerza, un promedio de 2 por mes, y ha tenido que realizar un gran número de denuncias judiciales por diversos abusos. Mientras una ley, que la ley permite un representante gremial por cada 100 empleados, en TELAM esa cifra es significativamente mayor. Hay 44 delegados con fueros, que sumados a otros 16 delegados que tienen fueros en las comisiones de sus respectivos sindicatos, tienen la cifra de 60 miembros de una empresa de 900 personas con fueros sindicales. Han procurado permanentemente orientar la empresa hacia una cogestión sindical e inducirlas a ser portavoz de un relato político. Para evitar costosos juicios al Estado, el directorio se ha manejado en todos los casos con la mayor prudencia, procurando reducir al mínimo las conflictividades que pudieran generar mayor perjuicio a la empresa y por consecuente a todos los contribuyentes. Y ha realizado un trabajo paciente y minucioso para detectar cada una de las irregularidades y analizar caso por caso el profesionalismo y compromiso de cada uno de los trabajadores. El diagnóstico de ese análisis resulta tan triste como escandaloso. La situación financiera de inicio era delicada. Llevó tiempo poner en orden números muy dudosos, donde algunos profesionales adeudaban a la empresa cientos de miles de pesos en viáticos no rendidos o injustificados. Se detectaron decenas de perjuicios económicos contra la agencia, producto tanto de privilegios como de maniobras deshonestas, todas ellas debidamente documentadas y denunciadas. Entre 2003 y 2015, la agencia cuasi duplicó su plantilla de empleados, pasando de 479 empleados a 926. Más de 50 de esos empleados ingresaron en un solo día de noviembre de 2015, es decir, a pocas semanas de que asumiera el nuevo gobierno de los argentinos y de terminar el mandato del gobierno anterior. 6 de cada 10 ingresos fueron contratados para tareas periodísticas. Sin embargo, la mayoría no contaba con la formación adecuada ni la experiencia necesaria. Hemos escuchado muchas opiniones estos días. Manifestaban que France Press, la agencia oficial francesa, por ejemplo, tiene 1.500 periodistas. Es verdad, France Press tiene 1.500 periodistas, presencia en 150 países, produce 5.000 noticias y 3.000 fotos por día y tiene 4.827 clientes en todo el mundo para una facturación de 300 millones de euros. TELAM, por su parte, tenía casi 1.000 empleados. Está presente en menos de 10 países y solamente el 4% de sus ingresos provienen de sus clientes. El resto se financia con aportes del Estado, de los cuales el 88% se destina a pagar sueldos. En ese contexto, resultan inadmisibles el nivel de ausentismo, la cantidad de francos no justificados, los cobros de adicionales injustificados y la bajísima productividad comparada con cualquier agencia internacional. Todos estos desmanejos mellaron el atributo más importante de una agencia de noticias, su credibilidad, con la correspondiente pérdida de abonados. La agencia pasó de ser una usina de periodismo
a un espacio de militancia partidaria, cuando no de operaciones políticas o privilegios individuales. Frente a este diagnóstico, es obligación de las autoridades de TELAM producir un reordenamiento profesional que nosotros hemos aprobado, que no solo protege el interés de todos los argentinos, sino que permita viabilidad y sustentabilidad a la propia empresa en los años por venir. Tenemos plena conciencia de la angustia que implica para cada empleado y su entorno familiar una situación de despido, pero confiamos plenamente que la decisión del directorio se toma luego el análisis de cada caso y con el rendimiento profesional como único criterio. Es necesario recordar que estas decisiones son consecuencia directa de la irresponsabilidad mayúscula con que la agencia se administró previamente. El uso prebendario y abusivo de recursos del Estado es una estafa a los contribuyentes y es una estafa a los propios empleados que sufren las consecuencias. El pago total e inmediato de todas las indemnizaciones, como lo hemos dispuesto, y obligaciones que marca la ley, representa para el Estado un esfuerzo no menor y se realiza en la convicción de que TELAM tiene y merece un futuro mejor. El actual contexto ofrece una clara oportunidad para ofrecerle una fuente de información líder a nivel latinoamericano. TELAM puede ser competitiva. Por otra parte, los enormes cambios tecnológicos de la última década obligan a todas las agencias del mundo a reformular el modo en que las noticias se producen y distribuyen. Para que así suceda, es necesario no solo contar con herramental técnico, sino con profesionales capaces de producir contenidos a la altura de las demandas actuales. Reafirmamos nuestra vocación de sostener una agencia pública de noticias sustentable, respetada en lo profesional y eficiente en lo administrativo, capaz de revertir su declive y recuperar la credibilidad perdida, independiente y orientada a brindar información para una sociedad más plural y democrática. Ese es nuestro deseo, esa es nuestra obligación. Palabras de Hernán Lombardi, el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos de la Argentina, refiriéndose a los despidos en la agencia TELAM. Mucho se puede analizar, mucho se puede decir, pero antes de ello, obviamente que tenemos nuestra postura al respecto, vamos a escuchar la participación o la intervención que tuvo en esa sesión de exposición del tema de la agencia TELAM la diputada nacional del Interbloque Argentina Federal, Elda Pértile, refiriéndose a algunos aspectos generales, pero también a lo específicamente relativo a la situación de los despedidos aquí en la ciudad de Resistencia de la agencia TELAM. Después de eso continuaremos con este tema, pero escuchemos a la diputada nacional Elda Pértile. Señor presidente, como miembro del Interbloque Argentina Federal, celebro esta iniciativa de poder contar acá con la presencia del señor ministro y su equipo de colaboradores. Creo que el tema que nos convoca, que son los despidos de trabajadores de TELAM, es una preocupación que nosotros, como representantes del pueblo, acá en la Cámara, estamos expresando el sentir de muchos ciudadanos argentinos a lo largo y a lo ancho de nuestra República. Somos la voz de la preocupación de muchos argentinos y de muchas familias argentinas. Estamos frente a una realidad. Esa realidad son de 926 empleados de TELAM, 354 despedidos, lo que representa un 38% del personal. Hablar de un 38%, estamos muy cerca a un 40%. No es un porcentaje que nos pueda llegar a despreocupar, por eso estamos acá. Por eso pedimos reunirnos, por eso pedimos escuchar, por eso pedimos explicaciones y lo pedimos con todo respeto, señor ministro. Este despido de 354 empleados, en un cálculo promedio, representan, porque no todos los salarios son iguales, pero representan entre 250 a 300
millones de pesos. Chaco no quedó nadie, señor ministro, de Telam. Nadie. Nadie. Despidieron los 2 periodistas, Fabio Prete y Martín Zurita. Y despidieron además al personal administrativo Jorge Viñuela Hijo. Conozco a los 3. Fabio Prete, además, se desempeña en un prestigioso diario del Chaco, que es el que tiene mayor circulación y goza de un gran prestigio. Y Martín Zurita también. Trabaja para el municipio de Resistencia, trabajó para... Así es. Tienen una larga trayectoria que los acredita profesionalmente. Me gustaría que me escuche, señor ministro, cuando yo hablo, porque yo lo escucho cuando usted habla también. Pero no termina con el tema del Chaco. ¿Sabe qué, señor ministro? No quedó nadie, ni en el Chaco, ni en Formosa, ni en Misiones. ¿Sabe dónde quedaron todos? En Corrientes, donde gobierna Cambiemos. Y usted hablaba de no discriminación. Usted hablaba de no discriminación, señor ministro. En Corrientes quedó el plantel completo, señor ministro. No han tocado uno siquiera. Entonces, como representante del pueblo que lo soy, que no es un tema solamente del NEA, sino que estamos refiriéndonos acá a todo el país, porque Telam es la agencia de noticias para todo el país, y esto se repite. La pregunta es, ¿cuál es el criterio de racionalidad? ¿Cuál es el criterio de modernización? ¿Cuál es el criterio de eficiencia? ¿Cuál es el criterio de eficacia? ¿Cuál es el criterio de economía? ¿Cuál es el criterio de ética? ¿Cuál es el criterio de equilibrio, señor ministro, que llevó a esta decisión? 2 preguntas yo le dejo concretas, señor ministro, y quiero que me contesten las preguntas. No quiero reflexión, yo vine a escuchar respuestas, señor ministro. ¿Qué criterio aplicaron para despedir a ese personal, a los 354? Y quiero saber quiénes y cómo van a cubrir los servicios de Telam que hoy están vacíos en las provincias donde no quedó nadie. Y quiero también apelar a ese federalismo que se habla y que hoy en las provincias está ausente. Nada más, señor ministro, muchas gracias. No, señor presidente, quería aclarar con respecto a lo que dijo la diputada sobre las corresponsalías. En realidad, por un lado, es cierto que el criterio, como decía otro diputado, de la cantidad de notas no es el único parámetro en periodismo, pero es cierto que si ese parámetro no se cumple, se está defraudando también el trabajo periodístico. Y esto es lo que estamos hablando, de periodistas que cobran un sueldo del Estado y que sin embargo la productividad está muy lejos de ser la ideal. Y ni siquiera tampoco es el caso de periodistas que aportaran primicias o datos relevantes en muchos casos. Yo me acuerdo del caso de la corresponsalía de Posadas, que tiene 4 integrantes y 4 periodistas, y sin embargo tuvimos que llamarlos desde la redacción varias veces, no contestaban los teléfonos pagados por la empresa, en plena fiebre explosión del dengue. Entonces, frente a esto, hay cuestiones básicas de cobertura, sobre todo la responsabilidad que tiene que tener un periodista en Telam, que no se cumplían. Hay una evaluación por desempeño que se hizo en todos los casos, y en el caso de las corresponsalías, el parámetro de la productividad estuvo muy presente porque, insisto, tiene que ver con una cobertura que pretendemos que sea muy exhaustiva de cada rincón del país, que siempre ha sido un potencial de la agencia. En Catamarca hay un periodista con una producción de 13 cables al mes. En Formosa, de 3 redactores, entre los 3, un promedio de 9 cables por mes. En Misiones, que eran 4 periodistas con 10 cables promedio escritos por mes. En Rawson, 2 periodistas, 9 cables en promedio por mes. En Resistencia, 2 periodistas y un administrativo, curioso que hubiera un administrativo en una agencia, una corresponsalía tan chica, 13 cables promedio por mes. Dije al principio, en mi anterior intervención, dije que hay un plan para reorganizar todas las corresponsalías, que está a consideración del directorio. Mientras tanto está la empresa tomada por 2 sindicatos y no podemos trabajar. Perdón, quería aclarar algo más. Con respecto, usted, diputada, mencionaba el caso de la corresponsalía en Corrientes y hablaba de supuestos favoritismos políticos. Lo que quiero aclarar que de los 3 corresponsales que hay en Corrientes,
todos provienen de gestiones anteriores, no fueron designados por nosotros. Un corresponsal fue designado en 2008, otro en 2011 y otro en 2013. Es decir, no hay un favoritismo aquí de materia de corresponsalías. Y esto era parte de una extensa sesión en Cámara de Diputados con la Comisión de Trabajo, justamente en la que se analizó el tema de los despidos en la agencia TELAM. Pero más allá de lo específico que resultó este tema, también podría hacerse como una extensión a los otros medios que conforman aquellos denominados públicos en la Argentina, la agencia TELAM, Radio Nacional y Canal 7. Y fue dificultoso poder extraer aquellos momentos más ricos o por lo menos más sustanciosos en cuanto a una conceptualización de lo que acontece hoy en los medios públicos en la Argentina. Es por eso que hemos necesariamente que elegir alguno de ellos, y lo hicimos con el titular del sistema de medios federales, de medios públicos federales en la Argentina, Hernán Lombardi, y la participación de la diputada Elda Pértile. Porque tuvimos oportunidad de verlo y de analizarlo en su totalidad y en su extensión, y es muy complicado, por no decir casi imposible, extraer alguna consideración que no defienda pura y exclusivamente las posturas de las partes que estaban participando de esa sesión. Y uno podría decir que es hasta casi perogrullesco expresarlo, pero más allá de las posiciones de los temporales administradores y gestionadores de los medios públicos, como también de los diputados que en su mayoría representan a la oposición hoy en la Argentina, existe aquello que podría denominarse el núcleo duro de los medios públicos, que son los empleados. Empleados que pasaron por todas las gestiones desde 1983 a la fecha, y algunos inclusive con los gobiernos anteriores, como para poder tener una síntesis que ayude, que clarifique, que permita un análisis no solamente sobre lo que se hizo y de lo malo o bueno que pudo efectuarse, sino a través de un proyecto, de un plan, de una organización, de qué es lo que se quiere de aquí en más con los medios públicos, si van a continuar con la estructura que hoy tienen, o si van a producirse aquellas modificaciones que permitan un enriquecimiento. Y decíamos también, cuando presentábamos este tema, que en todas las gestiones se aduce que deben ser medios del Estado y no que esté sujeto a las ambiciones, caprichos o como quiera denominárselo de cada uno de los gobiernos de turno. Es un objetivo muy loable, es un objetivo deseable, pero que, y es nuestro modesto entender, va a ser imposible mientras de cualquier forma posible, de manera indirecta o directa, los medios públicos, sus gestiones, sus directivos y muchas veces sus empleados estén sujetos al gobierno, a la gestión, a la administración de ese momento. Porque si bien existe alguna legislación al respecto, no se cumple en cuanto a el llamado a concurso de antecedente y oposición para cubrir los máximos cargos directivos, no solamente de esos medios en forma específica y en forma individual, sino también de lo que en su momento se denominó Radio y Televisión Argentina. No va a existir esa independencia mientras cada uno de los responsables, ya sea de las cabeceras de los medios, como en el caso de TELAM o Radio Nacional, o bien aquellos que tengan la responsabilidad de dirigir, de gestionar las filiales en el interior del país, de alguna manera estén expuestos en su cargo, en su permanencia en los mismos, aquello que sus patrones políticos puedan determinar.
tendría que existir una legislación en la que se separe definitiva y taxativamente a los denominados medios públicos de la posibilidad de algún tipo de apriete, de sugerencia, entre comillas, del gobierno de turno, y que quienes estén al frente de los mismos hayan llegado a ese cargo, como dijimos, a través de concursos claros, transparentes, profesionales, en cuyo desarrollo y desenlace participen todos los sectores que integran a cada uno de esos medios, para que en un lapso determinado esas personas puedan defender la continuidad en el cargo o bien dársela a quienes en un nuevo llamado a concurso demuestren mayor idoneidad y mayor preocupación, y quienes, una vez finalizado ese periodo por el cual concursaron y ganaron, muestren los resultados de la gestión de la cantidad de años que sea, como se hace en las universidades para la titularidad de las cátedras. Nadie discute que cada tanto, un periodo determinado, tienen que entrar de nuevo a poner en juego aquello que ganaron en buena ley, en forma transparente y clara en su momento. Mientras eso no suceda, va a ser prácticamente un deseo en líneas generales, una expresión de deseo que estos medios no respondan directa o indirectamente al gobierno, a la gestión administrativa de la República que le toque en suerte a través de elecciones generales en nuestro país. Ojalá que de alguna manera se pueda lograr esto, porque también se terminarían todos estos debates que hoy tanta tensión, tanta intranquilidad, tanta desazón, tanta tristeza y amargura están produciendo, como por ejemplo con las 350 y pico de desvinculaciones en Telam, o como también sucedieron en los otros medios públicos de nuestro país. Y quedaría por tratar, porque es un tema realmente complejo y en el que ojalá intervengan aquellos que realmente conocen del tema y no solamente quienes lleguen por algún tipo de padrinazgo, apoyatura o filiación partidaria. Y nos estamos refiriendo a que los contenidos de los medios, específicamente a las de la televisión y de la radio pública en nuestro país, tendría que tener algún ingrediente, algún condimento, alguna forma de garantizar la participación de todos los partidos políticos que tengan representación parlamentaria en la Argentina y que no quede sujeto a la buena o mala voluntad de quienes, a través del armado de los contenidos, se decida o no a convocar a aquellos que en un momento determinado estén en la oposición. Porque de esto también se trata. Muchas veces, para tapar una tendencia hacia un determinado sector político, partidario, ideológico, se disfraza con nosotros invitamos a todos los sectores políticos, y muchas veces son ellos los que no quieren venir. Se decía en el canal público en la gestión anterior, y también se dice en los medios públicos audiovisuales en este tiempo, porque alguien alguna vez tendrá que decir todos y aquellos aspectos que cree necesario, conveniente y beneficioso, no para los actores de cada uno de los medios públicos, sino directos, sino también para sus dueños, que en definitiva son los integrantes de toda la sociedad. Nada más que un pensamiento casi en voz alta en un tema que, perdone la autorreferencia y la primera persona en la expresión, uno conoce algo. Dejemos este tema y pasemos a otro, ya bien avanzado nuestro programa de hoy, que está referido al 9 de julio, que tanto
trastorno ha traído a las autoridades nacionales, porque en su momento se dijo que no iba a haber desfile por los ingresos que las Fuerzas Armadas tenían, que no han tenido aumento, etcétera. Y nosotros hemos también ido a nuestro material y hemos seleccionado imágenes de 3 o 4 lugares en los cuales creemos están representados lo que sucedió en la Argentina. Uno de ellos es el registrado en la vecina localidad de Fontana, donde con el intendente Antonio Rodas a la cabeza se realizó el tradicional desfile. Tenemos estas imágenes para que lo vean. Bueno, la verdad que le agradezco enormemente a todos los establecimientos educativos, al público en general y a todas las autoridades que vinieron a compartir con nosotros este enorme desfile de todas nuestras instituciones. Cada vez nos sorprende más la cantidad de instituciones que participan y realmente aquí nuestro centro cívico se vistió de fiesta. Por supuesto, apreciamos y valorizamos enormemente esta transformación, en el cual hago corresponsable a todos los que han participado durante todos estos años con un objetivo claro de transformar y hacer crecer. Por eso nuestro eslogan sigue siendo Fontana sigue creciendo, y yo creo que está a la vista. Creo que la gente lo ve, lo palpita y por sobre todas las cosas lo siente, porque este es un sentimiento. El fontanense tiene un sentimiento muy profundo hacia sus raíces. Se lo veía muy abrigado y además muy contento Antonio Rodas, nuestro amigo, nuestro conocido desde hace muchísimos años, intendente de Fontana, quien le hemos cursado la invitación correspondiente y seguramente en las próximas ediciones estará aquí con nosotros conversando sobre la gestión y también sobre el aspecto político, porque las elecciones generales del año que viene ya comenzará dentro de poco tiempo a proyectarse y a desarrollarse. De quien también tenemos expresiones es del intendente de Resistencia, Jorge Milton Capitanich, que en el acto realizado aquí en nuestra capital no desaprovechó la oportunidad como para pasar su mensaje. Y lo hacía de la siguiente manera. Las disputas desde siempre con el centralismo porteño. Nosotros siempre teníamos que disputar las rentas aduaneras. Las provincias no la percibían. Provincia de Buenos Aires tenía el monopolio de las relaciones exteriores, tenía el monopolio del puerto de Buenos Aires y tenía obviamente la regulación de la libre navegabilidad. Tuvimos estas disputas contra los unitarios, tuvimos disputas contra potencias extranjeras, como en 1838 y en 1845, que conmemoramos cada 20 de noviembre en la Vuelta Obligado. Fueron luchas, fueron heroicas luchas de nuestros patriotas y de nuestros próceres, a quienes hoy tenemos que rendir homenaje. Pero toda independencia política necesita y requiere independencia económica. No hay justicia social sin independencia económica, y no hay independencia económica sin soberanía política, sin democracia ejercida efectivamente por el poder de las mayorías. Por eso nosotros sabemos que es necesario hoy reivindicar aquel 9 de julio de 1947, cuando Juan Domingo Perón declara la independencia económica, cuando promueve la nacionalización de los servicios estratégicos, ferrocarriles, el Banco Central, el comercio exterior, pero a su vez también un modelo de acumulación autónomo de base industrial para generar empleo. Argentina necesita ser independiente económicamente con ciencia, tecnología, innovación productiva, con la posibilidad de promover un desarrollo autónomo y soberano, no dependiendo ni de las corporaciones económicas y financieras concentradas, ni tampoco de aquellos que generan un mecanismo extractivo de nuestras riquezas, riquezas que el pueblo construye todos los días con el trabajo y el sudor de su frente. Por eso hoy, más que nunca, rendir homenaje a nuestros próceres que declararon independencia el 9 de julio del año 1916 también significa alzar nuestra voz contra la injusticia social, promover el desarrollo económico.
garantizar nuestra independencia económica para liberarnos de ataduras emergentes de organismos multilaterales de crédito que a través de potencias extranjeras pretenden sojuzgarnos en forma sistemática y permanente. Hoy, recuperar nuestra identidad nacional es parte de nuestro compromiso. Recuperar nuestra identidad de nuestras colectividades, de nuestros pueblos originarios, de nuestras conductas, de nuestras condiciones y sobre todo rendir homenaje a nuestros próceres, aquellos que enarbolaron nuestra bandera y que promovieron la justicia frente a las potencias extranjeras. Hoy, como hace 202 años, invito a todo el pueblo y a la comunidad de Resistencia a henchir nuestro corazón gritando profundamente ese grito del libertario que cada uno de nuestros patriotas lo tenían y que el Congreso de Tucumán lo aprobó con la bandera argentina. ¡Viva la patria! ¡Viva la independencia! Muchas gracias. Las expresiones del intendente de Resistencia, Jorge Milton Capitanich, en el acto del 9 de julio realizado aquí en nuestra ciudad. Y también tenemos parte de el que dirigiera el presidente de la Nación en su momento, haciendo referencia a la fecha, pero también a aquellos aspectos que considera centrales para su gestión y, de acuerdo con su criterio, para el beneficio del país. Lo hacía de esta manera. Los argentinos transitamos un camino juntos. Estamos pasando una tormenta fruto de muchas circunstancias. Entre ellas hay temas de nuestra propia gestión, de los mercados externos y de las políticas tomadas por gobiernos anteriores. Pero debemos tener confianza, porque sabemos a dónde vamos y cómo vamos a lograr las metas que nos hemos impuesto. Comparto las angustias del momento, pero estoy seguro de que vamos a llegar al país en que todos los argentinos vamos a poder realizarnos. Es importante entender que pueden variar los factores, así como varía el clima en la navegación, pero el rumbo del barco está claro, sigue siendo el mismo. De todas maneras, reparar los daños de una tormenta no puede ser la razón de ser de un gobierno. Nosotros estamos acá para construir de una vez por todas una Argentina diferente. Tenemos un programa de gobierno transparente, tenemos convicciones y certezas muy firmes sobre el país que queremos. Quiero decirles que yo, como presidente, trato de elegir siempre con absoluta convicción y transparencia los medios idóneos para avanzar. Hay obstáculos en el camino y cuando cometemos errores los corregimos, pero tenemos firme la voluntad y la seguridad de que estamos acá para hacer las cosas bien. El cambio está empezando a producir resultados y pronto veremos cómo esos resultados crecen. Estuve en Chaco, visitando la renovación de 500 kilómetros de las vías del Belgrano Cargas, que también impactan sobre Tucumán, que transporta ya el doble de toneladas que en el 2015 y en la mitad de tiempo. Un tren, claro que es un símbolo de unión y de desarrollo, y lo que hace posible el tren es que el trabajo del norte llegue a cada rincón del país y, ¿por qué no?, al mundo entero. Convoco a todos, en especial a los dirigentes de este país, a que hagan su aporte desde la sensatez, la racionalidad y el profesionalismo. Y sobre todo, pensando en todos nosotros, los argentinos. Por eso celebro realmente cuando juntos avanzamos, como pasó el miércoles pasado en el Congreso de la Nación, que después de mucho diálogo y debate se aprobaron por unanimidad la ley Justina para el trasplante de órganos, o la integración de barrios populares, que ahora pasa al Senado para que más argentinos puedan tener
algo tan básico y necesario como el título de sus casas, y así acceder a servicios básicos como la luz y el agua. Porque este no es el momento de oportunismos y demagogias. No es momento de ser egoístas. Superemos la tendencia que tienen algunos de siempre ver cómo las cosas pueden salir mal. Y en ese contexto quiero pedir también el aporte de los empresarios argentinos. Porque el mundo ya nos ha demostrado su apoyo. Ahora es necesario que los empresarios muestren también un mayor aporte. Sepan que de este lado ya no hay un Estado que no los va a acompañar. Al contrario, ya no hay un Estado que aplasta, que pone trabas, sino un Estado que allana el camino para que puedan crecer. Y un Estado que no cambia las reglas de juego. Y no las cambia ni aún en las tormentas. ¿Y por qué? Porque creemos que es fundamental que haya previsibilidad y la posibilidad de apostar en grande a largo plazo. Los sindicalistas y los movimientos sociales saben el esfuerzo que hemos hecho y que seguiremos haciendo para que este camino de transformación tenga los menores costos para todos. Y también quiero convocar a todos los gobernadores a colaborar desde su lugar para que tengamos un presupuesto del año que viene ordenado. Somos una generación que decidió hacer un cambio único en nuestra historia. Todo el esfuerzo que estamos haciendo juntos vale la pena. Depende de nosotros. Y lo vamos a lograr juntos. Depende de nosotros y lo vamos a lograr juntos. ¡Vamos, argentinos! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! Presidente de la Nación también con un mensaje más allá de la fecha de 9 de julio, que como somos argentinos no podría ser de otra manera. Se registró un hecho, y vamos a ver algunas imágenes en Santiago del Estero, donde estos chicos, como vemos, desfilaron con un pañuelo celeste, pero no en alusión a uno de los colores de nuestra bandera, de nuestra escarapela o del escudo, sino en relación con el debate por la despenalización del aborto en nuestro país. Lo que cabe aclarar es que son alumnos de una escuela confesional, no de una escuela pública, y que por lo tanto creemos, es opinable y discutible, sus autoridades y sus padres tienen todo el derecho a manifestarse en ese sentido. Derecho que no cabe a una escuela pública porque la educación en la Argentina es absolutamente laica, o por lo menos debería serlo así, con muchas peleas en algunas provincias como por ejemplo la de Salta. Nos vamos, se nos acabó el tiempo. Recordemos que en horas nada más está iniciándose la Bienal de Esculturas de nuestro país. Y si nos ve el domingo, ya en pleno desarrollo. Nos vamos con la invitación para reencontrarnos la próxima semana, el viernes a las 10 de la noche y el domingo a las 15:30. Y lo hacemos con estas imágenes de la Bienal, que ojalá sea la más exitosa que se haya hecho hasta el presente. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.